Hola, 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 hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a una clase de programación para videojuegos, aunque por ahora estemos con los basics, en Coding with You, este canal tan chachi de Twitch. Bueno. Vamos a empezar. Uh, un día más. Ah, no, mira, qué bonito. Esta vez no ha fallado. Vale, vamos a empezar un poco. Hoy, por fin, sí que tenemos... Bueno, se me iba a pasar, que me salto la escaleta. Eh, Voy a explicar, como siempre, cuando empieza una clase, cómo funciona el funcionamiento un poco del canal, eh, para que entendáis cómo funciona. Básicamente, mientras no haya dudas, hoy es el primer día que vamos a aclarar algunas dudillas al empezar. Para que no haya, mientras no haya dudas, voy a estar explicando teoría de, por ahora, programación básica de C++. Bueno, como veis en el título de hoy, vamos a pasar de ya a programación orientada a objetos, así que chachi. Y bueno, ¿cómo podéis plantear las dudas que os vayan surgiendo cuando vayáis pues estudiando? Tenéis los apuntes en el panel de apuntes de Twitch. En esos apuntes podéis utilizar los comentarios para poner dudas, ¿vale? Evidentemente tendrán que ser dudas respecto a algo que esté en los apuntes. Luego nuestro canal de Discord, que os animo a uniros al canal de Discord cuando queráis. Pues tenemos un canal para un chat, un canal de texto para esas dudas que pueden ser como más genéricas, en plan de pues quiero que expliques cómo funcionan las transformaciones matemáticas de las mallas tridimensionales en un motor de 3D, por ejemplo. Pues eso sería una cosa como para adelante, una clase que prepararía con tiempo. Y sería como, eso es más que una duda, es una sugerencia de un tema que se puede dar. Y luego además también tenéis evidentemente el directo. Durante el directo me podéis plantear dudas que tengáis. No seáis tímidos. Recordad que solo el chat es solo para seguidores, así que si queréis plantear una duda tenéis que seguir el canal, que es lo único que os pido. Como podéis ver, mi objetivo ahora mismo es llegar a los 50 seguidores para poder ser afiliado. Eh, y eso es todo. Ese es el funcionamiento del canal, ¿vale? Mm, Estaría hablando yo mientras no me paréis para preguntar dudas, básicamente. Vale, pues hoy empezamos con... Primero con una aclaración, ¿vale? Ayer, cuando estaba explicando los switch, expliqué una cosa, ¿vale? A ver, Visual Studio. Expliqué aquí en los switch... No, este no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Dije que de hecho, este que está incluso aquí mal puesto. Este AND puede dar lugar a error. Cuando nosotros hacemos esta caída en cascada en los case de un switch, dije que este código se ejecutaría para el valor 3 y 4. No dándome cuenta que, claro, al decir 3 y 4 parece que estoy planteando una condición lógica. No, 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 no. Este código se ejecutará cuando el valor a evaluar coincida con uno de los dos, no con los dos a la vez, porque evidentemente no puede, ¿vale? Quería aclarar eso, simplemente porque podría haber llevado a equívocos ayer cuando lo dije. Eh, Básicamente, para recordar esto de lo de el código en cascada en los case, de los switch, si un case no tiene código, ejecuta el código del case siguiente. Si un case tiene código, acordaos que tiene que acabar siempre en un break. Eso es obligatorio. ¿Ok? Vale, aclarada esta dudilla. Vamos con la siguiente duda. Vale, en los apuntes alguien ha puesto una duda. Vamos a ello, vamos a ello. En los bloques de código.
Vale, en el glosario de términos pongo bloque de código y simplemente puse, llamamos bloque de código a todo código entre dos llaves. Vale, entonces alguien nos pregunta, ¿cuándo sé cuándo abrir un bloque de código? Vale, ante esta primera pregunta la respuesta es bastante sencilla. Generalmente abres un bloque de código en función de la expresión previa, ¿vale? Esto quiere decir que la mayoría de expresiones que van a requerir un bloque de código las conocemos. Es decir, cuando declaramos una función, bloque de código. Cuando tenemos un if, bloque de código. Cuando tenemos un for, bloque de código. Es posible, a nivel de sintaxis, crear un bloque de código sin ninguna expresión delante. ¿Vale? Yo puedo hacer esto. Voy a hacerlo aquí. Yo puedo hacer esto, lo que sea. ¿Vale? Este no está, no existe. Vale. Yo esto lo puedo hacer. ¿Vale? Pero es muy raro. O sea, esto yo lo he visto hacer y yo lo he hecho alguna vez para ordenar código. Para crear como separaciones de código cuando el código es muy largo o cuando quiero dejar claro que ese trozo de código tiene algo especial. Y generalmente lo comento y tal. Pero esto no se suele hacer, ¿vale? O sea, se puede hacer a nivel de sintaxis. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando llega a la línea 128 y encuentra este bloque de código, pues le ejecuta, porque es una expresión más. Entonces no pasa nada. ¿Vale? No tienes que saber cuándo, o sea, no hay una norma de cuándo se puede abrir un bloque de código y cuándo no. Es que generalmente, por ejemplo, un switch, bloque de código. Los if, bloque de código. Los for, bloque de código. Una función, bloque de código. ¿Vale? Generalmente se abre y se cierra un código con las llaves, un bloque de código. Y bueno, lo que está dentro de esas llaves es lo que llamamos ámbito de código, ¿vale? Que eso ya lo veremos cuando volvamos a ver funciones. Es algo que introduciré en métodos, ¿vale? Para no ver todo lo que tienen las funciones, lo estoy separando en trocitos, ¿vale? Pero hay una cosa que es el ámbito y el tema de la vida de variables locales y movidas, ¿vale? Pero bueno, eso es. Un bloque de código generalmente va precedido de una expresión que lo necesita, ¿vale? No, el tema de abrir un bloque de código porque sí no tiene sentido, ¿vale? De los apuntes, tengo puesto esto, un static, ¿vale? Porque esto, static void main, esto es la cabecera de una función, ¿vale? Entonces, como es una función, a continuación tiene que tener un bloque de código, ¿vale? No existe una condición, o sea, no existe una regla muy estricta acerca de esto. Simplemente, pues, nos lo pide el código cuando hacerlo, ¿vale? Igualmente eso se entiende mejor con la práctica que con la teoría. Vale, luego la siguiente pregunta es, ¿cuándo cambias de variable? Esta pregunta no entiendo exactamente muy bien a qué te refieres con el cambio de variable, ¿vale? Persona anónima que lo ha puesto, por favor, si me puedes replantear eso, saber lo que... Es que no entiendo el tema de cambiar de variable, ¿vale? Luego dices, todo lo relacionado con una variable va dentro de un mismo bloque y a su vez todas las variables van dentro del mismo bloque de código. Esa es mi duda. Vale, a ver. Dentro de los bloques de código, las variables que se declaran dentro de un bloque de código desaparecen cuando se termina el bloque de código, ¿vale? A nivel de ejecución. A nivel de sintaxis de escritura, tú crea una variable cuando la necesites, entre comillas, ¿vale? Porque ya dijimos ayer que hay una serie de normas de limpieza de código, ¿vale? Pero no sé si no estás entendiendo bien el tema de cómo funciona en código una variable y luego cómo funciona en ejecución, ¿vale? Piensa que el código se ejecuta línea a línea, ¿vale? Cada línea es una instrucción que le damos a la máquina para que haga algo. Bueno, una instrucción, entre comillas, porque en realidad suelen ser cientos de instrucciones a nivel de máquina. Pero bueno. Nosotros cuando hacemos las líneas, o sea, una línea de código se ejecuta de la siguiente tal. Entonces, eso va secuencialmente. No se ejecuta todo a la vez, ni se tiene que entender el código como una especie de ejecución abstracta. No, va línea a línea y se acabó. O sea, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Si tiene que ir atrás y adelante, utilizaremos
por ejemplo, los bucles o los if para saltar bloques de código. En algún momento veremos algunas palabras clave que no vamos a usar, pero son como el go-to y tal. O no lo veremos, no sé. Si algún día me da, no es muy útil eso. Y de hecho los go-to están prohibidos. 100% en todos los lenguajes para siempre. Vale. Luego hay otra duda que pregunta, probablemente, habiendo visto las clases, pregunta, dice, ¿un tipo de operadores de concatenación para poder escribir lo de console? Vale. Esto básicamente está lo que es cuando se habla de concatenaciones, cuando queremos unir cadenas de texto, ¿vale? Una cadena de texto, pues es una serie de caracteres uno detrás de otro, ¿vale? Una frase es una cadena de texto. Entonces, cuando queremos unir cadenas de texto, podemos utilizar la suma, el operador de suma, que es lo que llamamos en ese caso un operador de concatenación, ¿vale? Porque en realidad los operadores, esto lo veremos más adelante cuando veamos sobrecarga de operadores, pero los operadores no son únicos. Es decir, tú no tienes un operador más que sirve para todos los tipos, no. Tú tienes un tipo integer que dentro tiene su propio operador de suma. La forma de funcionar del operador de suma del integer y la forma de funcionar del operador de suma del string, de la cadena de caracteres, son distintos, ¿vale? Están programados cada uno dentro de sus tipos. Y nosotros cuando veamos el tema de sobrecarga de operadores, veremos que eso es muy fácil de hacer, ¿vale? Y veremos cómo por dentro un tipo puede tener operadores sobrecargados y mi operador de suma a lo mejor no funciona igual que el operador de suma de integer porque yo quiero que haga más cosas, ¿vale? Al final los operadores, si lo queréis ver de esta manera, los operadores son métodos de las clases tipo. Es decir, son funciones específicas que funcionan con unas reglas especiales por ser operadores, pero son funciones al final, ¿vale? Y de hecho, en César no me acuerdo si se puede, pero en C++ se puede invocar un operador como una función, con la sintaxis de una función. ¿Vale? Igualmente cuando llegamos a la sobrecarga de operadores lo veremos mejor, ¿vale? Pero el tema es que, mientras que para los integer, por ejemplo, el operador de suma es una suma, para los string, para las cadenas de caracteres, el operador de suma es la concatenación. Es decir, que si yo pongo hola más mundo, me va a poner y me va a juntar esas cadenas de caracteres en una sola, ¿vale? En una cadena de caracteres resultante. Que ya veremos que eso de hecho no es la mejor forma de hacerlo. Con la concatenación de texto se hace con una función de concatenación, que es más rápida. Pero bueno, eso en cuanto al tema de operadores para tipos. Espero que haya resuelto tu duda, ¿vale? Utilizamos ese más simplemente para poder unir cadenas de texto. Y también permite, gracias a que hay conversión implícita de tipos, pues que tú puedas poner una cadena de caracteres más y poner un número y que lo convierta en un carácter y lo añada a la cadena, ¿vale? Eso funciona así de guay. Vale. Pues bueno, visto estas dudas, vamos a la escaleta. Creo que ya hemos terminado con todas las dudas. Sí. Vamos a empezar la clase de hoy. Ayer intenté terminar todas las cosas que tenía en la escaleta. Me quedó una última cosa que originalmente quería darle más profundidad, pero solo voy a pasar un poco por encima, solo porque creo que hay una cosa que se debe ver antes de entrar en programación orientada a objetos, en el tema de los tipos de datos en César, ¿vale? Para esto voy a ir a la documentación. No. Quiero la de Microsoft. La dura. Vale. A ver, que os lo comparta en la pantalla. ¡Pum! Vale, esta es la documentación de tipos de datos y variables para César, ¿vale? Voy a poner en castellano. Vale, esta es la lista que os quería enseñar. Aquí entran todos los tipos que existen para C#,
en cuanto a las definiciones de lo que puede ser un tipo. ¿Vale? No están evidentemente todos los tipos. No estoy hablando de que esté aquí console, sino los tipos de tipos, por así decirlo. ¿Vale? Los grupos de tipos. Vale, entonces, la primera clasificación que tenemos, que es la importante y es lo que expliqué ayer con el tema de, de parámetros, de paso de valores por parámetro, es el tema de los tipos, los que son tipos de valor y tipos de referencia, ¿vale? Como vimos ayer, de hecho, hay una cosa en los apuntes que está mal, pero la he dejado adrede, pero la tendré que corregir en el futuro. Vimos ayer que existían los tipos de valor y los tipos de referencia. Que los tipos de valor, cuando se pasan como parámetro a una función en C#, lo que se hace es una copia, ¿vale? Se crea una variable del mismo tipo y se duplica los valores, se copian de la original a la copia, ¿vale? Eso nos daba el problema de que cuando nosotros trabajábamos pasando un valor por copia a una función, el trabajo que se hace dentro, si no se devuelve, se pierde, ¿vale? Básicamente hicimos ese ejemplo de que pasábamos un entero a una función que se encargaba de incrementarlo en 1, pero como lo pasábamos por copia, solo se incrementaba la copia interna, pero el original no se tocaba, ¿vale? Y ese es el problema que tienen los tipos de valor. Y de hecho, a nivel de memoria, los tipos de valor hay que utilizarlos con cuidado porque, por ejemplo, sobre todo los struct, que son algo parecido a las clases sin ser clases, son tipos de valor. Un struct muy tocho, si lo pasas como tipo de valor, ahí lo que haces es una escritura de memoria tochísima y puedes tener, si es una función que se llama una sola vez, no pasa nada. Si es una función que se llama una vez por ciclo de juego, pues ahí vas a tener un freno bastante gordo a tus procesos, porque tienes que estar constantemente copiando memoria para pasarlo a la función, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos son los tipos simples, que son los que yo llamé originalmente primitivos, ¿vale? Fijaos que aquí no está el string. ¿Por qué? Porque el string es que en realidad es un tipo de referencia, ¿vale? El string se pasa como referencia porque en realidad es una clase de referencia, es una clase, ¿vale? Mientras que los tipos simples, como ya vimos hace un par de clases, son structs, no son clases, se pasan por valor, ¿vale? Los string los string, la palabra clave string en realidad es un alias para la clase string, que sí que se pasa por referencia, ¿vale? Porque además el string por su naturaleza, si tuvieses que copiarlo constantemente, tendrías un problema grave. Otra vez en el tema de la memoria. Igualmente cuando yo hablé de memoria y compilador y movidas de estas, si no lo entendéis, ignoradlo, porque eso es avanzado y tampoco me preocupa mucho que ahora lo entendáis. Pero sí que es importante este tema de cuando pasamos por valor se hace una copia, cuando pasamos por referencia lo que se coge es la referencia, ¿vale? Diréis, ¿por qué te repites tanto? Pues porque esto es muy importante, ¿vale? Cuando pasamos algo por valor, existen dos objetos iguales, con el mismo valor dentro. Dentro de la función se trabaja con uno de ellos. Cuando pasamos por referencia solo existe un valor, ¿vale? No se hace copia. Lo que se pasa es una referencia que básicamente es algo que dice el objeto con el que vamos a trabajar es este, ¿vale? En C++ se podría hablar de punteros, que son cosas de memoria, pero no vamos a hablar de punteros porque eso no lo quiero ver todavía. Vale, entonces simplemente tened clara esta lista, ¿vale? La podéis encontrar en Google, ponéis César Data Types y os debería salir, ¿vale? Entonces, vamos a ver rápidamente. Tipos de valor son los tipos simples, los primitivos, que son estos de aquí, que ya los vimos. Las enumeraciones, que cuando llegue su momento las veremos. Los structs. Los tipos de valores que aceptan valores null, ¿vale? Bueno, esto aquí no sé decir cuáles son, pero vamos. Y las tuplas, ¿vale? Las tuplas son pares de datos. Bueno, no. Las tuplas son los tipos especiales. No los vamos a ver por ahora. Y luego las referencias, que es a lo que precisamente por eso hablaba de esto, porque vamos a entrar en programación orientada a objetos. Tenemos las clases,
¿vale? Luego tenemos las interfaces, que ya veremos lo que son. Las matrices, ¿vale? O bueno, aquí lo llama de matriz. ¿Cómo lo llama en inglés? Array. Ah, vale, es que la traducción es un poco chusca. No lo llamemos matriz, ¿vale? En castellano. Es que matriz confunde un poquito. Porque matriz es un concepto, en videojuegos al menos es un concepto que no debería utilizarse para nombrar nada más que matrices matemáticas, ¿vale? Si queréis llamar de alguna forma al array, lo llamáis array. Y así, castellanizado. Ya está. Eso suena fatal, pero es que es como todo el mundo lo entiende, ¿vale? Y luego los delegate, que esto los veremos probablemente. Los voy a dejar para cuando veamos Unity, los delegates, ¿vale? Entonces, vamos con los tipos de referencia de clase, que son el tema al final de programación orientada a objetos. Vale, ¿qué es una clase? A ver cómo lo cuento, que se entienda fácil. Una clase es un tipo de dato que está definido, ya puede estar definido en una librería de terceros, lo puede definir el usuario del lenguaje o puede estar definido dentro del propio lenguaje, ¿vale? Las clases lo que nos permiten es, mientras que un valor primitivo tiene una funcionalidad muy reducida, aunque en C# eso no es cierto porque en C# los valores, los tipos primitivos en realidad son aliases de structs, que sí que tienen una funcionalidad compleja, pero no tienen más allá de eso, ¿vale? Y además lo bueno que tienen las clases, que también le pasa a los structs, es que tú puedes tener más de un valor dentro de una clase. Es decir, un integer, un int, te deja guardar un valor entero dentro de esa variable. Sin embargo, cuando tú defines una clase, tú puedes definir dentro de esa clase lo que llamamos atributos, que son las variables de la clase y que pueden ser todas las que quieras. Entonces una clase puede tener un montón de variables dentro para poder almacenar información que tiene que ver entre sí en el mismo sitio, ¿vale? Hasta ahora nosotros hemos podido programar y a lo mejor la salud del jugador era player health, un entero por ahí suelto. Y a lo mejor el daño del jugador, pues eso, player damage, otro entero por ahí suelto. Y yo qué sé, velocidad, maná, lo que sea. Cualquier valor que podamos añadir al jugador, en lugar de ponerlo colgando en el código, por ahí suelto, que eso es, aparte de feísimo, eh, cada vez que haces una de esas, le das mucha complejidad al código. Parece que no, pero es como se vuelve rápidamente muy ilegible. Entonces, nosotros cuando declaramos una clase, lo que estamos declarando es un concepto. Estamos haciendo una abstracción de un concepto al que le damos unas propiedades, ¿vale? Esto muchas veces lo explico con el tema este de filosofía de Platón, del mundo de las ideas y el mundo de los objetos, el mundo de lo material, ¿vale? Nosotros podemos tener una idea de lo que es un perro, un concepto abstracto de lo que es un perro, que nos permite, cuando vemos un perro, clasificar, o sea, decir eso es un perro, ¿vale? Porque nosotros en nuestra cabeza tenemos el concepto abstracto de perro, ¿vale? Un perro tiene 4 patas, generalmente. Un perro es peludo. Un perro es, pues suele tener la lengua afuera y es muy juguetón y no es agresivo, yo qué sé, movidas. Pero todos tenemos dentro de la cabeza lo que es el concepto de perro y lo podemos y si vemos un perro sabemos que es un perro. Pero no porque sepamos que ese perro específicamente es un perro, sino porque dentro de nuestra cabeza entendemos el concepto de perro, ¿vale? Pues ese concepto de perro es lo que sería una clase. Mientras que los perros individuales que vemos son objetos de la clase perro, ¿vale? Instancias, también se les llama, ¿vale? Entonces ese es el tema de lo que es una clase. Una clase es la abstracción de un concepto que nos va a permitir
definir las propiedades comunes de objetos y de objetos de esa clase que son iguales entre sí por ese tema de las propiedades que tienen dentro. ¿Vale? Esto es que al principio es como se entiende un poco regular. Por eso tengo miedo de explicarlo y que no se entienda. ¿Vale? Así que vamos a darle otra vuelta. ¿Vale? Nosotros cuando definimos una clase, la clase en sí, generalmente, cuando hablamos de programación orientada a objetos, a no ser que evidentemente estemos con cosas un poco más avanzadas, lo que queremos es que esa clase defina, en nuestro caso, por ejemplo, al jugador, ¿vale? Nosotros podemos tener la clase player que define las propiedades que se deben, los atributos que debe tener un jugador. Es decir, un jugador puede tener salud, un jugador puede tener un valor de daño que hace, un jugador puede tener un valor de dinero que lleva encima, un jugador puede tener un inventario, ¿vale? Son cosas comunes que van a tener todos los jugadores. Entonces, en lugar de definirlo como variables sueltas por ahí, y que es como se programaba originalmente, cuando no existía el concepto de programación orientada a objetos, se programaba así, en C. Y era muy feo todo, ¿vale? Eh, pero nosotros cuando definimos esas propiedades comunes, lo que estamos permitiéndonos es que yo cuando quiera crear un jugador, lo único que tengo que hacer es crear una variable del tipo jugador, que además ese tipo jugador player lo he definido yo, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que es el tema de las clases, ¿vale? Las clases son el concepto abstracto de algo y se instancian objetos de esa clase que son ya los objetos particulares, específicos. ¿Vale? Sé que esto cuesta bastante al principio de entender el tema de lo que es una clase. Por eso, ya sabéis, si tenéis dudas, planteadlas en el chat o en los apuntes o en Discord, donde sea. Vale, tenemos a Jensuo, dice... No, cuidado, Jensuo. No estoy hablando todavía de herencia, ¿eh? Estoy hablando ahora mismo del tema de lo que es definir una clase, ¿vale? Vamos a escribir código que yo creo que va a ayudar un poquito más. De hecho, vamos a escribir código del ejemplo que estaba poniendo. Vale, vamos aquí. Bueno, vosotros no lo veis porque, bueno, esto es así. Pero aquí si le dais... Bueno, voy a poner el display porque si no, no lo vais a ver bien. Aquí, en el explorador de soluciones, le podéis dar clic derecho. Entonces podéis darle aquí agregar. Aquí clase, nuevo elemento. Nuevo elemento, elegimos clase y aquí le ponemos el nombre. Pum, ¿vale? Bueno, esto en realidad lo que nos hace es crearnos este scaffolding de código, ¿vale? Código ya un poco preparado. Y lo mete en un archivo nuevo que se llama... Perdón, he abierto el otro. Que se llama player.cs y ya está. O sea, no está haciendo ningún tipo de magia, ¿vale? De hecho, ni siquiera sé si estos archivos pueden tener propiedades. Sí, tienen propiedades, pero son propiedades dentro del proyecto. Creo que no son metadatos de los archivos. Vale. Entonces nosotros podemos... A ver, ahora. Es que no me gusta dejar el display porque ya sabéis que luego puede haber una distracción y de repente veis algo que no debéis ver. En cuanto a datos personales, no penséis más. Vale, pues entonces vamos a ir directamente a definir nuestra clase player y así vamos viendo las cositas que tiene el tema de las clases en programación orientada a objetos. Vale, ¿cómo declaramos una clase? Pues nada, la sintaxis es muy sencilla. Palabra clave class. Luego a continuación el nombre de la clase y un bloque de código donde se va a alojar la clase.
¿Vale? Entonces, aquí dentro de la clase ya es donde se van a definir lo que llamamos miembros. ¿Vale? Todo lo que va dentro de una clase es genéricamente un miembro. O sea, un atributo es un miembro, un método es un miembro, una constante es un miembro, ¿vale? Simplemente, pues eso, partes que conforman la clase. Entonces, nuestra clase player, ¿vale? Palabra reservada class. Recordad que las palabras reservadas son palabras del lenguaje que no se pueden utilizar para otra cosa que lo que está definido en el lenguaje, ¿vale? Nombre de la clase, ¿vale? Las clases se nombran con... De hecho, lo voy a poner aquí también, para que quede claro. Camel case mayúscula, ¿vale? Siempre empieza por mayúscula y camel case. Recordad que esto es algo que no es sintaxis, sino limpieza de código, ¿vale? Corrección a la hora de escribir código. Vale. Entonces, dentro de la clase podemos definir los miembros. Entonces, como hemos dicho antes, una clase puede tener más de una variable. Es decir, un objeto de tipo player será una variable, pero dentro de esa variable habrá más variables, ¿vale? Ahora veremos cómo funciona eso exactamente, ¿vale? Entonces, tenemos, pues, por ejemplo, la salud, el daño que hace, el maná, yo qué sé, el nombre, ¿vale? Ahora mismo, nuestro objeto de clase player que creemos como variable, dentro tendría estas 4 variables, ¿vale? De esa manera, yo estoy definiendo que todo jugador que cree en mi código va a tener esto, ¿vale? Y esto sería los miembros que son variables de la clase. Bueno, en este caso realmente son variables de instancia. Lo que llamamos atributos, ¿vale? Y luego tenemos la funcionalidad de la clase, ¿vale? Con lo que llamamos métodos. Que ahora, bueno, sí, métodos, que son funciones, básicamente. Ahora veremos las particularidades de estos métodos, ¿vale? Pero son básicamente funciones. Por eso hemos estado viendo todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Variables y funciones. Era porque cuando llegásemos aquí vamos a volver a tener variables y funciones, aunque se llamen atributos y métodos. Siguen siendo variables y funciones. ¿Vale? Y esto sería una clase. ¿Vale? Vamos a ver la escaleta. No sé si... Vamos a hacer una cosita. Voy a poner esta palabra. Ahora veremos después lo que es, pero quiero que veáis. Vamos a hacer un ejemplo de... Uh, tenemos un nuevo follow. Miguel Guti 93. Muchas gracias por el follow. Bienvenido a Coding with You. Espero que lo pases, chachi. Vale, pues nada. Hemos hecho unos atributos sencillos y un método aquí sencillito. No hacen nada especial. Y entonces ahora... me acuerdo que ayer dejamos una pregunta. Bueno, luego volvemos a esa pregunta. Vamos a terminar esto. Vale, esto de aquí, pues... Bueno, lo voy a... Este es el método.
Sobrecarga de funciones. Vale, pues ya está. Simplemente voy dejando el código así para que no me moleste al trabajar con los ejemplos. Vale, entonces yo ahora que tengo definida mi clase player, ya la puedo usar aquí. Puedo crear una variable player. Player1. ¿Vale? Bueno, realmente esto, acordaos que nosotros hacíamos la diferenciación entre lo que es declarar una variable y lo que es definir una variable. ¿Vale? Una variable está declarada cuando se pide memoria para almacenarla. ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo lo que tengo aquí en esta línea, en la 51, tengo una variable llamada player1 que es de tipo player y entonces simplemente el sistema operativo lo que va a hacer es coger en memoria, nos va a reservar un espacio de tamaño player y nos va a decir, vale, este es player1. Y no va a hacer nada más. Solo va a reservar la memoria. Eso quiere decir que en memoria, en el ordenador, vamos a tener un trozo de la memoria que es para uso exclusivo de player1. ¿Vale? Para guardar su información. Pero eso no es suficiente para que empiece a funcionar player1. ¿Por qué? Porque si yo en ese espacio... Vale, espera un momentito, Jensu, ahora voy a eso. Si yo no defino en ese espacio lo que hay, cuando yo intente trabajar con ello va a fallar. Es decir, bueno, de hecho incluso no hace falta que haga esto. Voy a decirle que hable, simplemente. Player 1, toc. Bueno, esto a lo mejor no falla. No, mira, directamente no me deja. ¿Por qué no me deja? Si yo voy aquí al error, dice uso de la variable local no asignada player1. ¿Por qué? Porque yo he creado un espacio de memoria para guardarla, pero yo no he metido nada dentro. Solo he reservado... tenemos otro follow. De Firvida. Bienvenido o bienvenida de Firvida. Espero que te lo pases bien y aprendas mucho. Vale, como yo no he definido qué meto en ese hueco que he dejado en memoria para player1, ahora mismo ya directamente no me deja. Es que C# en este sentido es muy quisquilloso. C++ no te diría nada. C++ llegaría a línea 53 y petaría el programa. Porque dice, ¿what? Esto es un null reference y a tomar por culo. Y le da igual. ¿Vale? Entonces, en C# hay como muchas salvaguardas para que tú no la cagues, pero en otros lenguajes no las va a ver. Así que no os acostumbréis a que os esté salvando el culo el IntelliSense. En este caso, el IntelliSense, por ser C#, os salva el culo, pero acostumbraos a siempre trabajar con variables definidas, ¿vale? Ya sea que las defináis cuando las declaráis o que las defináis después, antes de usarlas por primera vez como RValue, acceder a ellas de la manera que sea, vais a tener que definirlas, ¿vale? Porque si no, no funciona. ¿Vale? Ya digo que aquí en C# IntelliSense nos avisa de que no va a funcionar. O sea, es que el compilador no pasaría de ahí, porque cuando empieza a analizar el código dice, esta de aquí no está definida. Pero en otros lenguajes eso no va a pasar, no vais a tener salvaguardas, ¿vale? Así que intentar siempre definir las variables que uséis. De hecho, como norma general, para cuando estéis programando de primeras, definid las variables siempre cuando las declaréis, ¿vale? Ya está. Luego, cuando aprendáis y tengáis más conocimientos, veréis que eso no es necesario y de hecho muchas veces no se puede hacer. Pero por ahora, como norma general, cuando declaréis una variable, definidla inmediatamente después, ¿vale? ¿Y cómo definimos una variable de tipo clase? Pues simplemente utilizamos la palabra clave new, ponemos el nombre de la clase y dos paréntesis. Esto es lo que se llama un constructor, que ahora veremos lo que es. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es invocar el constructor, que lo que devuelve es una referencia a un objeto creado de tipo player. Y como estamos haciendo aquí la asignación, pues aquí devuelve la referencia y se guarda aquí que esto es un tipo referencia. ¿Vale?
Entonces, lo que hemos hecho ahora es declarar nuestro player 1 y lo hemos definido también creando el objeto y guardándolo en memoria. ¿Vale? Por eso ahora ya no me da error aquí este talk. Ahora yo sí corro el código. Por cierto, que lo estoy haciendo todo el rato, me he dado cuenta y no os he dicho cómo se ejecuta el código. Y alguien que no haya visto esto en su vida no sabrá cómo demonios estoy haciendo esto. Cuando hago esto... A ver. ¿Cómo ha hecho eso? Vale, voy a verlo un momento porque me he dado cuenta hoy que no lo había estado explicando. O sea, yo le daba y alegría. Mira, para ejecutar el código es tan sencillo como darle aquí arriba, iniciar. A ver, voy a quitar esto para que se vea bien. Aquí arriba pone iniciar, ¿vale? Si yo le doy, se ejecuta el código. Bueno, aquí no se ha ejecutado exactamente como quería, porque aquí lo que ha hecho ha sido una ejecución con debugación, ¿vale? Y la ejecución con debugación cuando termina se cierra. Si no ponemos una espera al final, se cierra solo, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es, si vamos aquí arriba a depurar, de nuevo no lo veis, vale, ahora. Si vamos aquí a depurar, aquí pone iniciar depuración, ¿vale? La depuración es lo que se llama debugado, que es para buscar errores. Se inicia con F5, pero ese es lo que digo, si no, si si es con F5, cuando termina el programa se cierra automáticamente y ya está. Si le damos a iniciar sin depurar, con control F5, pues al final lo que pone es una espera. Ya está. Seguro que se puede configurar que la depuración de F5 también ponga una espera, pero la verdad es que no lo voy a buscar ahora. Vale, entonces, si yo quiero probar el código, le damos control F5 y entonces ya no se ejecuta, ¿vale? Y es así como estoy haciendo para que se vea esta consola. Que ya sé que muchos de vosotros ya lo sabíais. Estáis diciendo, esta chorrada, esto ya lo sabía. Pero es que no lo he explicado y sé que hay una persona que no lo sabía. Sé que hay una persona en el directo que no sabía que esto se podía hacer. ¿Vale? Que está estudiando programación, pero todavía no habíamos visto el tema de compilar. Compilar y ejecutar. Vale. Entonces, bueno, todo esto lo he explicado porque iba a ejecutar. Precisamente. Vale, pues nada, ahora hemos hecho eso. Hemos creado nuestra variable y lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Este punto de aquí es un operador. Un operador que se llama operador de acceso, ¿vale? Los operadores de acceso por ahora, bueno, sí, es un operador, como cualquier otro. Lo que hace es acceder a los miembros de un objeto, ¿vale? En este caso, player 1, talk, que es un método de player 1, es un miembro, entonces poniendo el puntito delante, vamos a ver, esto es una cosa que quiero que veáis. Si yo pongo player 1 y le doy puntito, veis que sale esa lista de cositas, que todo esto es lo que tiene dentro player 1 disponible. Mira, tiene aquí damage, health, mana, name, que son las variables que he definido yo. Luego aquí hay unas cosas que son esto equals get hashcode, que yo no lo he definido, ¿verdad? Pero están aquí, existen por algún motivo. Porque, bueno, César, todas las clases heredan, entre comillas, de una clase base que es objeto, ¿vale? Pero lo hace de forma implícita, no hace falta que nosotros pongamos que hereda de ninguna manera, ¿vale? Esto es que está en el... Como podéis ver, si lo veis, es que se ve muy pequeñito y esto no lo puedo hacer más grande. A la derecha de... Ahora mismo está seleccionado getType. Estoy señalando la pantalla con el dedo. Soy idiota. Aquí en getType a la derecha podéis ver otro pequeño de IntelliSense que nos dice, mira, es un tipo object.getType, ¿vale? Entonces, porque esto es una cosa de tipos genéricos que no vamos a ver, pero que está implícita en el lenguaje, ¿vale? Entonces, por eso a veces, bueno, siempre vais a ver miembros en vuestras clases que vosotros no habéis definido. ¿Por qué? Porque es que están definidos en C# directamente, ¿vale? Simplemente para que no os preocupéis cuando veáis cosas que vosotros no habéis definido. Vale. Entonces, una de las cosas a las que puedo acceder es a talk, ¿vale? Que es ese método que cuando yo lo ejecuto, pues pone un hola en pantalla. ¿Vale?
Y ya estaría. Esto es el tema de... es- la clase es una definición de tipo que podemos utilizar para eh, declarar el tipo de una variable, ¿vale? Recordamos que las variables es lo más mínimo es declarar tipo y poner el nombre. Pues entonces nuestras clases son tipos que nosotros podemos definir y los podemos utilizar para dárselo a variables, constantes, ¿vale? Los podemos usar por ahí. Vale. ¿Alguna duda de esto? De momento no. Vale, muy bien, Jensu. Vale, pues vamos a seguir con el tema de la clase player. Vale, hemos visto que hemos puesto aquí una cosa que es public. Esto es una cosa que se conoce como niveles de acceso. Los niveles de acceso nos dan la posibilidad de entrar o no entrar. Bueno, a ver, entrar o no entrar. Es una palabra muy mal usada. Nos dan la posibilidad de... nos definen la visibilidad de los miembros de una clase. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a veces los miembros de una clase yo no quiero que desde fuera se puedan modificar, ¿vale? Porque yo ahora mismo, ¿vale? Vamos a nuestro ejemplo. Yo tengo aquí a player 1 y yo si quisiese podría hacer esto. Player 1.health igual a 100, ¿vale? Vida inicial 100, guay, chachi. ¿Por qué no? Pero también podría hacer esto. No hay nada que me lo impida, ¿vale? Yo podría poner un menos 100. Entonces, aquí lo que está pasando es que yo tengo libertad completa, gracias al nivel de acceso, para modificar esa variable. Pero el programador que ha programado esa clase a lo mejor no quiere que tú accedas a Health y hagas esto, porque esto es una guarrada. O sea, manejar así la salud de un personaje no se debe hacer así. Entonces aquí vamos con otra norma general para empezar a programar. Los atributos siempre privados o protegidos, ¿vale? Nunca públicos. Esto es una norma general que se puede utilizar al principio, eh, pero ya veréis que hay casos en los que da igual que sean públicos o privados. Vale. Entonces he dicho niveles de acceso, estaba hablando de public, de privado y de protegido, ¿vale? Vamos a empezar con privado y público. Protegido lo vamos a aparcar un momentito para cuando lleguemos a herencia, porque tiene que ver con herencia. Entonces, el nivel de acceso público nos permite que desde fuera de la clase se pueda acceder a ese miembro. Es decir, cuando yo tengo público mi variable health, yo puedo acceder. Madre de Dios, no veo el teclado bien. Yo puedo acceder a la variable health directamente, ¿vale? Porque es pública. Sin embargo, yo no puedo acceder a damage. De hecho, a ver otra vez el display, lo voy a tener que estar poniendo todo el rato. De hecho, veis que en la lista no aparece damage. ¿Por qué? Porque el nivel de acceso no es público. No debería poder acceder a él. Sin embargo, yo puedo ponerlo y ¿qué me va a decir? Si ponemos ahí en la línea roja, dice player.damage no es accesible debido a su nivel de protección. ¿Vale? Lo que hemos dicho es el nivel de acceso, nivel de protección. Entonces, generalmente, como norma general para vosotros al principio, nunca hagáis públicas los atributos, ¿vale? Porque public nos permite un acceso sin ningún tipo de restricción a ese miembro de la clase. Ahora,
Privado. Privado es todo lo contrario. Privado nos hace que solo se puede acceder desde la clase. ¿Y qué quiere decir esto que solo se puede acceder desde la clase? Pues que solo voy a poder acceder a esa variable dentro de métodos de la propia clase. Es decir, yo aquí dentro de talk sí que puedo acceder a damage. Maravilloso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, el nivel de acceso es privado, entonces solo se puede acceder dentro del ámbito de la clase, es decir, entre estas dos llaves, pero no fuera. Entonces, siendo privados todos estos atributos, solo los voy a poder manejar desde dentro de la clase. Y el tema es precisamente ¿por qué queremos generalmente que sean privados? ¿Por qué? Porque el ejemplo que he puesto antes, la salud del jugador. Yo probablemente la salud del jugador no la asigne directamente en plan de me das un valor y la pongo, sino que probablemente me das un valor y si el valor no es válido, pues a lo mejor te digo que no creo el objeto, o a lo mejor lo creo con un valor por defecto para que no pete, o lo que sea, ¿vale? Pero yo lo que necesito es tener control sobre la definición del valor de mis atributos de clase. De los atributos, mejor dicho. Es que atributo de clase es otro concepto, no quiero liar, por ahora son atributos. Vale. Entonces, nivel de acceso público es accesible desde cualquier lado del código, desde cualquier ámbito, evidentemente siempre y cuando estemos accediendo a una clase que esté incluida en el proyecto, ¿vale? Y privado solo permite acceso a esa variable dentro del ámbito de la clase, ¿vale? Es decir, si yo no pongo nada, de hecho, lo he dado por sentado, pero si no pongo nada, no poner nada y poner private es lo mismo, ¿vale? Entre comillas. Es que en realidad si no pones nada creo que es internal, que es una definición distinta. Vamos a poner private y vamos a olvidarnos de internal. Vale. De nuevo, como regla general, los atributos nunca serán públicos. No estoy diciendo que tengan que ser privados, ¿eh? Ya veremos que en herencia existe el tema del protected, que es para herencia y pueden ser también protected. Pero como norma general, los atributos no deberían ser nunca públicos. Norma general para vosotros programadores nobles. ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí ahora son mis atributos que son privados y un método talk que como es público yo he podido acceder a él para invocarlo. ¿Vale? A través del operador de acceso. Ok. Esto por ahora es bastante sencillo, ¿vale? Dividimos la clase entre atributos, es decir, variables, valores que guarda la clase y su funcionalidad, es decir, los métodos. Hemos visto antes, en esta línea, hemos dicho new player tal y esto he dicho que se llamaba constructor. Vale. Los constructores son tipos de métodos especiales específicos para... A ver. Específicos para las clases, para poder construir las clases. ¿Vale? Un constructor tiene la siguiente sintaxis. ¿Vale? Bueno, como habéis podido ver, en método no he hablado de sintaxis porque la sintaxis es la misma que en las funciones. Evidentemente con la salvedad del nivel de acceso que podemos ver si queréis. Cuando tengamos más modificadores de acceso veremos el tema de la sintaxis si queréis, si os lía. Pero básicamente es la misma sintaxis que una función, ¿vale? Tipo de dato devuelto, nombre de la función, lista de parámetros y el código de la función. Se acabó. Vale, los constructores tienen una sintaxis de función, pero omiten el tipo de dato devuelto. ¿Por qué? Porque el tipo de dato devuelto de un constructor de una clase, evidentemente, es una referencia al objeto creado. Entonces no puedes devolver otra cosa que no sea el mismo tipo que la clase, ¿vale? Y su sintaxis es la siguiente.
Podemos poner el nivel de acceso. Nivel de acceso o de protección. Creo que es exactamente el mismo concepto. Luego, el nombre del constructor, que va a ser siempre el nombre de la clase. Y entre paréntesis los parámetros del constructor. Y evidentemente a continuación el código del constructor. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo y ahora explico unas cosillas de cómo se deben hacer los constructores. Generalmente los constructores van a ser públicos. Existen excepciones a esta regla. Podemos tener un constructor privado si no queremos que el constructor se pueda construir desde fuera. O sea, que el objeto se pueda construir desde fuera. Son casos para otras movidas que no voy a explicar ahora. Y también podemos tener constructores estáticos, que son también para otras movidas que no voy a explicar ahora. Y veremos a lo mejor algún día en un snippet. Vale. Generalmente los constructores son públicos, mismo nombre que la clase, lista de parámetros del constructor y el código del constructor. Vale. Aquí vamos con primero el código del constructor. ¿Qué debería haber en el código de un constructor? Bueno, mejor, sí, ¿qué debería haber? La inicialización del objeto. Y ya está. ¿Vale? Entendemos como inicialización todas aquellas instrucciones que hagan que el objeto esté preparado para ser usado. ¿Vale? Pero nada más que eso. Dentro del constructor no se debe hacer nada más que hacer la inicialización del objeto. La inicialización del objeto puede suponer hacer muchas cosas, pero siempre las cosas que hagamos dentro del constructor deben estar orientadas a que el objeto se prepare para ser usado. Nada más. El objeto no debería hacer nada, absolutamente nada, cuando es construido. Solo estar preparado para ser usado. ¿Vale? Entonces, en este caso, algo que se podría hacer es inicializar los valores. A ver, Jensuo pregunta, ¿pero no pusiste un constructor en program.cs, lo de player? Sí, sí, pero hice la llamada al constructor. Vale, vamos a ir a ello para resolver la duda de Jensu. Aquí lo que estoy haciendo es la llamada al constructor, ¿vale? Aquí al utilizar la palabra reservada new, le estoy diciendo voy a llamar a un constructor y le digo este, ¿vale? Ah, vale, sí, es que esto no lo había dejado para un poco después, sí. Concepto, constructor por defecto, ¿vale? A ver, esto requiere una explicación un poco... Sí, lo que está diciendo en Jensuo es que yo he hecho esto. Yo no tenía definido el constructor player, sin embargo aquí lo estaba llamando, ¿vale? Y esto sí que es una cosa que de primeras dices, pero si no existe, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una clase, por defecto existe un constructor que existe porque sí. O sea, porque sí. Qué explicación más horrible. No. Existe por defecto. Eso quiere decir que siempre vamos a tener un constructor, aunque no esté definido. Que es lo que llamamos constructor por defecto. ¿Vale? Que es precisamente es a lo que iba, Jensu. Te has adelantado un poco. El constructor por defecto se define con con dos cosas. ¿Vale? El constructor por defecto es el constructor que la clase tiene cuando no se ha definido ningún constructor, ¿vale? Cuando yo la tengo como la tengo ahora, que lo tengo comentado, por sí misma la clase tiene el constructor por defecto. Es decir, yo puedo crear un objeto de una clase aunque yo no haya definido un constructor, utilizando ese constructor por defecto, ¿vale? El constructor por defecto siempre va a ser el nombre de la clase y ningún parámetro en la lista de parámetros, ¿vale? Y generalmente no va a hacer nada dentro del constructor. O sea, eso ya a nivel de lenguaje, no sé si dentro sucede algo en ese constructor por defecto, si ahí pasa algo. Pero
Eso es la primera acepción de constructor por defecto. Luego, es que esto es una cosa que a mí al principio me comía la cabeza y me liaba mucho. Luego, cuando nosotros definimos un constructor que no tiene parámetros, también se le llama constructor por defecto. ¿Vale? Entonces, muchas veces se dice de forma indistinta. En plan de, constructor por defecto existe. Por defecto, aunque no se defina, mientras no se define ningún constructor, existe ese constructor por defecto que es, básicamente es este, ¿eh? Básicamente es el constructor, es esto de aquí. Esto sería lo mismo, o sea, poner esta línea y no ponerla es lo mismo. Porque el constructor por defecto no recibe parámetros y por dentro no hace nada. Solo hace pues las cosas que hace César que nosotros no podemos tocar, que es la asignación de memoria y creación del objeto. ¿Vale? Bueno, la asignación de memoria en realidad no la... Bueno, no quiero entrar ahí. Vale. Entonces, el constructor por defecto, ya os digo, generalmente se utiliza de forma indistinta para definir un constructor que no tiene parámetros y para definir ese constructor que existe siempre que no exista otro constructor. Esto último es importante. Si yo a este player le digo aquí y le meto un parámetro, el constructor por defecto ya no existe. De hecho, nos podemos ir aquí y catapum, error. ¿Por qué? Porque este constructor por defecto, como existe al menos un constructor que no es uno sin parámetros, pues ese ya no se crea automáticamente, ya no existe. Es como que, como ya existe alguien para ocupar ese puesto, no ponemos al constructor por defecto. ¿Vale? Entonces eso es importante. Constructor por defecto existirá siempre que no exista ningún constructor en la definición de la clase. ¿Vale? Por eso lo podemos llamar aunque no lo hayamos definido. Y bueno, a lo que iba. En este constructor, ¿vale? Podríamos hacer esto. Y aquí inicializar los valores por defecto de nuestro personaje. ¿Qué es lo que suele hacer un constructor por defecto? Es preparar. Aunque esto de aquí a mí no me gusta mucho. Ya depende de gustos de programación. Yo prefiero, si voy a poner valores por defecto, los pongo aquí. ¿Vale? En lugar de ponerlos en el constructor por defecto. Dios santo. Vale. Igual vale, pero esto sería como para el constructor por defecto, que ahora mismo lo único que generaría es un objeto con estos valores por defecto. ¿Vale? Vamos a ver, como ya vimos ayer, sobrecarga de métodos. En constructores se puede hacer exactamente lo mismo. Yo puedo sobrecargar constructores. Y de nuevo, cuando yo hago sobrecarga de funciones, métodos o constructores, todo lo que sea algún tipo de función, se van a distinguir entre sí esas funciones por la firma de la función. Y dijimos que la firma de la función es el nombre de la función junto con la lista de parámetros. ¿Vale? Y que entre funciones con el mismo nombre, el programa las distingue entre sí, primero por el número de parámetros, segundo por los tipos de los parámetros y por último por el orden de los tipos de los parámetros. ¿Vale? Entonces yo ahora mismo podría hacer un constructor de esta guisa. Public player. Y podría hacer un constructor que me permita definir la salud inicial. Entonces, aquí podría hacer esto perfectamente. Health. Wow. Igual a initial health. ¿Vale? Y esto podría ser otro constructor, hecho sobrecarga de constructores. De hecho, bueno, todavía no lo voy a ver. Es que hay una cosa en sobrecarga de constructores que
nos permite utilizar unos constructores. O sea, nos permite que un constructor llame a otro constructor. Pero no lo vamos a ver por ahora, ¿vale? De hecho, quiero introducir aquí. No, eso lo voy a hacer en métodos. Aquí no tiene sentido. Vale. Y entonces aquí podríamos tener estos dos constructores. El primero nos crea un objeto por defecto con estos valores que yo le he puesto aquí en los atributos. Y el segundo nos permite que yo cree el jugador con un valor de salud inicial distinto. Muy bien. Al valor por defecto. ¿Vale? Y ya simplemente sería eso. Vale, hasta aquí esto ha generado alguna duda, algo que repasar, algo que revisar. Preguntas, vamos a lo de arriba. Vamos, lo de arriba es el predeterminado. Si te refieres a los atributos, sí, ¿vale? Porque generalmente lo del constructor sobrecargado es como uno concreto. Ah, vale. Más o menos, exactamente. Este de aquí es el constructor por defecto, que como no hace nada, porque aquí en el bloque de código del constructor por defecto no lo hemos dejado vacío, no hace nada, lo único que va a hacer es la parte interna de crear el objeto y como estos atributos tienen un valor asignado, definido dentro de la clase, este va a ser lo que se llama su valor por defecto. Es decir, cuando yo este atributo no lo haya tocado, va a tener por defecto este valor, 100. ¿Vale? Cuando llegue el momento en el que yo toque el atributo health, le va a asignar el valor que le dé. En este caso, este valor de salud inicial del constructor, del segundo constructor. ¿Vale? ¿Entendido? Ok. Vale. Ok. A ver que me he perdido bien en la escaleta. Esquelete, niveles de acceso. Vale, niveles de acceso. Vale. Bueno, vamos a dejar el nivel de acceso protegido para cuando lleguemos a herencia. Porque os podría decir ahora que lo que es, pero es que no, como no hemos visto herencia no tendría sentido. Vamos a hablar de... Bueno, voy a introducir una cosa de funciones. Imaginaos que yo lo que quiero es que el jugador, el personaje, cuando hable, diga lo que yo le diga que diga. Lo que yo le diga que diga. Muy bien. Básicamente, vamos a sobrecargar esta función, talk, y vamos a pasarle un string, que será el texto que queramos que diga. ¿Vale? Entonces, como podéis ver aquí, si hacemos esto, tenemos una sobrecarga de funciones. Cuando no pongamos nada, pondrá un hola. Y cuando le pongamos un texto, nos pondrá ese texto. Vale. Y de hecho aquí lo podemos hacer una prueba. Ejecutamos esto. Control F5. Y escribe lo que no hemos dicho que escriba, que es hola mundo. ¿Vale? Entonces aquí quiero introducir primero el concepto de parámetro por defecto. ¿Qué es un parámetro por defecto? Cuando nosotros tenemos una lista de parámetros, podemos colocar al final de la lista una lista de parámetros que ya tienen un valor asignado. Es decir, yo puedo hacer esto. Eso quiere decir, de hecho este lo voy a comentar, para que veáis el efecto que tiene lo que acabo de hacer. Esto quiere decir que cuando yo invoque a esta función y yo no ponga nada, el valor que se va a aplicar por defecto es hola. Es decir, si yo aquí no pongo nada
y lo pongo como si no recibiese parámetros, lo que está haciendo aquí es que el primer parámetro tiene la posibilidad, bueno, el primer y único parámetro, tiene la posibilidad de ser por defecto. Es decir, que si no pongo nada va a adoptar este valor hola. Es decir, cuando yo ahora ejecute el código, me va a poner un hola. ¿Por qué? Porque al yo no poner nada, text es igual a hola, y entonces aquí lo pone. ¿Vale? Y eso es lo que se llama un parámetro por defecto. Los parámetros por defecto se ponen al final de la lista de parámetros. Yo no puedo poner un parámetro y a continuación poner otro. Otro que no sea por defecto. ¿Vale? Porque el compilador, el señor este con monóculo, bigote y sombrero de copa, eh, no sabría distinguir qué llamada es la que estás haciendo. Es decir, ¿cómo sé yo que el primero es por defecto y el segundo no lo es? O el primero no es por defecto y el segundo... ¿Vale? Entonces, los valores, los parámetros por defecto siempre tienen que ir al final de la lista. ¿Vale? Es decir, tú tienes una lista de parámetros y a continuación una lista de parámetros por defecto dentro de la misma lista. ¿Vale? Simplemente porque no existe forma de diferenciar, sino entre los parámetros. Se volvería loco. Entonces lo único que hace es que los del final pueden ser por defecto y los del principio pueden serlo o no. Pero nunca puede ser que los del final no sean por defecto y los del principio sí. Ni se pueden intercalar ni nada, ¿vale? Cuando utilicéis parámetros por defecto, considerad esta limitación, ¿vale? Porque a veces os puede arruinar un poco lo que queréis hacer. Vale. Y otra cosa que quería introducir es la siguiente. Voy a quitar el parámetro por defecto porque rompería el sentido de lo que quiero hacer. Vale. ¿Por qué me lo he puesto todo? Ah, vale. Creo que he hecho sin querer un atajo rápido de teclado. Pero que... Ahí está. Perdonadme. Y aquí no sé qué hay. ¿Por qué he hecho todo esto? Qué guay. Vale. Entonces, aquí quiero introducir el concepto de funciones que se llaman unas a otras en sobrecarga. Es decir, yo aquí en lugar de tener esto, yo lo que podría estar haciendo es esto. Es decir, cuando yo llame a la función, al método talk por defecto, es decir, sin ningún parámetro, lo que voy a llamar es a esta poniendo el texto que yo quería poner por defecto. Entonces, de esa manera, podría concentrar eh, toda la lógica de una serie de funciones en menos código, ¿vale? Porque aquí solo hay una línea, pero podría haber 14 líneas en el método y podría estar haciendo aquí y tener 4 líneas de aquí copiadas. Entonces, en programación, una de las máximas es nunca repetir el código y no hacer copia-pega tampoco. Es decir, me refiero dentro del mismo código, del mismo bloque. Si tienes que estar copiando y pegando el mismo código para hacer algo que ya has hecho, plantéate que estás haciendo algo mal y deberías saber meter ese código en una función y llamar a la función, ¿vale? Pues en este sentido lo mismo, ¿vale? Si yo tengo una función que va a hacer lo que quiero que haga otra, puedo llamar a la función original para que lo haga, ¿vale? Igualmente, sí. Iba a decir una cosa, pero no. Es que muchas veces me puede el tema de optimización. Pero bueno, esto está bien, esto funciona, ¿vale? Porque, lo dicho, si esta función tuviese una implementación de 27 líneas, no la función en sí, esta de aquí, sino el concepto de la función tuviese una implementación larga, si yo tuviese esa función sobrecargada, yo lo que no quiero es tener que estar copiando código y que cada vez que cambie una cosa en el código de una de las funciones sobrecargadas lo tenga que cambiar en las otras 3 que tengo a lo mejor, porque esa línea de código está copiada. Pues a lo mejor lo que te tienes que plantear es, en lugar de que eso funcione así, voy a hacer que las funciones se llamen unas a otras. ¿Vale?
Y esto es otra forma de trabajar de forma limpia e incremental, ¿vale? Y eso sería el tema de los métodos y sobrecarga de métodos y los parámetros por defecto. Vale. Estaticidad. Es que no sé si he metido muchísima tralla y... Vamos a hacer algunos ejemplillos antes de ir a estaticidad, porque es que estaticidad a lo mejor es mucho para todo lo que acabo de meter de golpe. Vale. Vamos a... Estos han sido los métodos de prueba que son un poco chuscos. Los voy a eliminar. De hecho, no. Voy a hacer... Que haga esto. ¿Vale? Lo que vimos antes. Aquí puedo poner el operador suma, que para texto es concatenación de texto. Entonces yo cuando le diga al objeto player1 que hable, va a decir su nombre. Errores de compilación. Ah, vale, joder, sí, que claro, me he cargado la otra función. Ahora. Vale. Bueno, pues ahora como el valor por defecto del nombre de name, que es un string, es unnamed, pues dice esto. ¿Y más métodos que podría tener el jugador? Pues por ejemplo, bueno, vamos a hacer un constructor adecuado para el jugador. Vamos a hacer una cadena de constructores adecuada con su sobrecarga y sus buenas llamadas para tenerlo completo, ¿vale? Entonces yo podría tener un constructor con su int initial health, daño que hace, y lo mismo con el nombre. Vamos a quitarlo de maná para simplificarlo un poco. De hecho, esto me deja introducir una cosita, que es... ¿qué pasa si yo tengo un parámetro en un método de una clase que se llama igual que un atributo de la clase? Es decir, yo tengo aquí damage y tengo aquí damage. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, estoy diciendo, quiero que este damage se iguale con este. Es decir, quiero guardar el valor que me han pasado dentro de damage. Pues aquí lo que estoy haciendo, que por eso me sale esta línea verdes de warning, dice asignación a la misma variable. ¿Vale? Entonces, ¿eso por qué es? Porque yo cuando quiero acceder a los miembros de la clase, desde la propia clase, tengo una palabra clave que es this. ¿Vale? Esta palabra clave es una autorreferencia que existe dentro del lenguaje C# para las clases. Y esto simplemente lo que es de este devuelve el daño. ¿Vale? Entonces, ahora sí que lo que está haciendo, de hecho, si ponemos aquí, seleccionamos este identificador, damage, nos señala en el resto del código dónde está también, dónde lo encuentra también. Y fijaos que no señala este a pesar de que se llama igual. De hecho, este sí lo he señalado, me dice, no, este está aquí. ¿Vale? Declaración y uso. Declaración y uso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque se llamen igual, no es lo mismo. ¿Vale? Una cosa son los atributos de la clase y otra cosa son los parámetros de los métodos de la clase. Recordad que los parámetros son variables locales de las funciones. Entonces, fuera de la función no existen. Entonces no hace falta tener aquí una pelea con los nombres. Y podríais decir, ya, pero no me gusta esto del dis. No quiero utilizarlo. Así que lo que voy a hacer es aquí, en lugar de damage, voy a llamarlo a. Pues esto es un error. Esto hay programadores que lo hacen. Y es un error. Porque, ¿qué demonios es A?
cuando el usuario de esta clase crea el este, tiene ahí int a. Y voy a decir, ¿qué cojones es a? ¿Qué valor es ese? ¿Qué pongo ahí? Y se van a perder. Y no van a saber. Entonces, acordaos que una de las normas que dijimos a la hora de poner nombres a las cosas es que se tienen que ser nombres autoexplicativos. Yo no debería nunca poner aquí a y luego la explicación de la función liarme y decir, no, no, es que a es el daño. No, coño, pues llámalo daño. ¿Vale? Porque eso, o sea, es que eso es, haces que el usuario ya de primeras va a decir que va a notar que hay falta de buen trabajo. ¿Vale? Y segundo, le va a costar mucho utilizar vuestro código. Entonces, siempre nombres autoexplicativos. Entonces, no podemos esquivar que se llamen igual muchas veces, aunque hay programadores que hacen esto. Y entonces así sí que se pueden librar de... Que bueno. Esto ya depende de cuando trabajéis en una empresa, esto sí que ya os lo pueden imponer. Y esto ya al final son gustos. ¿Que queréis poner la barra baja para indicar que es un parámetro? Pues ponedla. Si queréis poner otro tipo de forma de marcarlo porque no queréis que se llamen igual porque os lía mucho, ponedlo, no pasa nada. Se puede hacer. Yo no lo hago porque no me gusta. Pero en este caso es cuestión de gustos. Lo que no debéis hacer nunca es lo otro que he dicho. Poner un nombre cualquiera para que no coincida. El nombre de una variable tiene que ser autoexplicativo. El nombre de un método tiene que ser autoexplicativo. El nombre de una clase tiene que ser autoexplicativo. ¿Vale? Oh, tenemos un follow. Ávila Misk. Bienvenido, Ávila Misk. Gracias por el follow. Vale. Entonces, explicado esto el tema de la colisión de nombres y el uso de la palabra dis, continuamos. Vamos a completar nuestros constructores. De hecho, que no me acuerdo si puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? ¿Lo puedo hacer aquí? No, 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 no. Esto es que esto es de C. No me acuerdo cómo se hace aquí. ¿Qué lo puedo hacer aquí? ¿Puedo llamar aquí a player? Tampoco, ¿verdad? ¿Cómo se hacía esto? Lo voy a mirar en la chuleta, pero no me acuerdo. Chuleta. Constructores. Uh, uh. Eh, what? Constructores sin parámetros. Pero. Disculpadme un momento, es que no estoy encontrando lo que busco, pero estaba convencido de que eso existía. Oh. ¿En serio? Solo es en herencia. Ah, vale. Creo que ya lo tengo. Qué desastre. Sí, es con esto. Yo puedo llamar a otro constructor con la palabra clave dis. Pongo dos puntitos al final del constructor. Y esto solo se puede hacer en constructores. Y lo que estoy haciendo aquí es decirle, de hecho, a ver, solo por probar. No, nada. Ignora eso. Aquí lo que le estoy diciendo es, antes de llamar a este constructor, llámame a este otro, que va a ser este de arriba. Entonces, en lugar de hacer aquí y copiar el código este y ponerlo dos veces, que es lo que os he dicho antes, no intentad, si esto lo podéis evitar, no lo hagáis. No copiéis una línea que hace lo mismo. Si podéis, llamáis a la función que lo hace y esa función la hace por vosotros. Porque imaginad que... oh, imaginad que yo he puesto esto así, alegremente, y lo tengo en las tres y tal, y aquí tengo mi name
this.name igual a name. Y tengo todos los tal. Y esto funciona, ¿eh? Esto está guay. Bueno, esto lo voy a quitar ahora. Esto funcionaría, ¿eh? Cuidado. Que sea incorrecto a nivel de usabilidad no quiere decir que sea incorrecto a nivel de ejecución, ¿eh? Esto funciona. Problema. Imaginad que de repente yo ahora digo, vale, es que, ¿por qué tengo health? ¿Y cómo sé yo si el personaje se puede curar? ¿Hasta cuándo se puede curar? Hostias. Pues tengo que meter aquí un max health. Anda. Pues entonces tengo que modificar mis constructores. Y entonces ahora initial health va a tener que ser aquí max health es salud inicial y aquí os estoy poniendo algo. Madre mía, a veces escribo fatal. Entonces yo digo, vale, pues la salud inicial se asigna a la salud máxima y a la salud. ¿Alguien quiere que me pare? Hola, Ávila. Saludos. Ávila Misk. ¿Misk? ¿Es de miscelánea? Vale, si alguien quiere que me pare a explicar esta línea de aquí, porque no la entiende, que levante la mano. Si no, voy a dar por supuesto que entendéis lo que significa esa línea. Porque he puesto dos operadores de asignación. Vale. Entonces, pues entonces yo, ahora como he cambiado esta línea, si yo no cambio esta y esta, mi asignación inicial de la salud ya se habría roto, ya rompe la coherencia. Yo cuando llamo a este va a hacer esto, pero y el max health se va a perder y tal. Sin embargo, si yo lo que hago es que la asignación de salud la hago en el constructor que solo asigna salud, yo puedo utilizar esto de aquí para que yo antes de entrar en este código lo que hace es llamar a otro constructor que lo ejecuta. Que ejecuta esta línea de código, entonces ya se viene aquí. ¿Vale? Entonces de esta manera voy a poner esto. Técnicamente, al hacer esto, esta línea de código se ejecuta antes de asignar el daño. ¿Vale? Entonces yo lo que puedo hacer es una llamada en cadena entre los constructores para que estos hagan sus cositas, que cada uno haga una cosa. ¿Vale? Esto nos permite hacerlo todo mucho más cómodo. ¿Vale? De nuevo, no quiere decir que lo otro sea incorrecto. Lo otro funciona y no está mal del todo, pero cuando tengáis que cambiar el código os va a dar muchos problemas. Sin embargo, si ya lo tenéis hecho así bien, cuando tengáis que cambiar el código, lo podéis cambiar mucho más rápido. Y evitando posibles errores. Y de nuevo, lo vuelvo a utilizar. El tema este de this, recordamos, ponemos 2 puntos y this para llamar a constructores de la propia clase. Y va a llamar a los constructores en función de los parámetros que pongamos, porque al final también esto es sobrecarga. Entonces yo lo que estoy haciendo en este es, bueno, esta línea la voy a borrar. En el primer constructor, este de aquí, estoy asignando la salud inicial, ¿vale? La asigno a la salud máxima y la asigno a la salud del personaje. En el segundo constructor, bueno, el tercero, realmente, al hacer esto lo que estoy haciendo es llamar a este constructor pasándole este valor que nos pasan, lo pongo aquí, llegaría aquí, asigna las saludes y ya asigna el daño, volviendo al constructor que ha llamado al otro constructor. Y este cuarto constructor, cuando yo hago esto, tiene dos parámetros, que son los que tiene este, entonces llama a este segundo constructor, pasándole este initial health y este damage, llega aquí, este llama con el initial health a este, se asigna la salud inicial en este constructor, vuelve al constructor que ha llamado a este, asigna el daño y se vuelve por fin a este constructor que ha llamado a este y asigna el nombre.
¿vale? Es una cadena de llamadas entre constructores, ¿vale? Y esto funciona. Y a mí me gusta bastante porque es lo que os digo. Esto me permite que si yo en el momento en que yo quiero asignar, digo, pues ahora a lo mejor el daño lo tengo que asignar de otra manera. O a lo mejor el nombre ya no es un string. Tengo que cambiar esto de string y lo tengo que hacer de otra manera. Entonces me permite trabajar más cómodamente y hacer que mi código pueda evolucionar un poco más rápido. Porque tenéis que entender el código como algo. Es que se suele decir como algo vivo, pero me suena como muy hortera decir el código está vivo. Suena muy mal. El código es algo que va mutando con el tiempo, va cambiando porque vas a medida que vas programando, que es una de las cosas que tiene la programación, que hay cosas que no puedes prever porque hay tantísimos problemas que te pueden surgir mientras programas que no los puedes prever todos. Puedes tener buenas prácticas, ir programando bien tal y conocer los problemas, pero de repente a lo mejor ejecutas el código y creías que iba a hacer algo y de repente está haciendo otra cosa. Y dices, uy, qué fallo, ¿por qué hace esto? Entonces tu código lo tendrás que modificar y a lo mejor tienes que tirarte una hora revisando tu código que pensabas que era tan ideal y de repente te has dado cuenta que por ahí en una línea, en lugar de poner un AND, has puesto un OR. Y por eso todo el programa petaba. Y eso es algo común, que os va a pasar muchas veces cuando programéis. Y no os preocupéis. O sea, cuando más se aprende es cuando te tienes que tirar una hora y media mirando el código porque no encuentras qué cojones ha fallado ahí. Algo ha fallado muchísimo y no lo entiendes. Entonces te tienes que mirar el código, hacer unos debugados. Si tienes pruebas unitarias, puedes utilizar tus pruebas unitarias, lo que sea. Pero algo está fallando y lo vas a tener que modificar tal. Entonces a lo mejor te das cuenta que la estructura que pensaste, pues le faltaba una forma de referenciar y ahora la tienes que añadir y tienes que cambiar el código. Entonces, siempre que codifiquéis, pensad en vuestro yo del futuro. Ya no solo pensad en el segundo programador, pensad en vosotros mismos. Que no lleguéis a coger un código de una librería que programasteis hace 2 meses y cuando lleguéis a ese código no entendáis absolutamente nada de qué demonios estabais pensando en ese momento. O sea, yo eso a veces me ha pasado de coger código de tal y digo, pero este despropósito, ¿cómo pude programar esta absoluta mierda? Y eso va a pasar mucho. Es como los artistas que generalmente no les gustan los dibujos que hicieron hace 2 meses, porque ya les parecen malos, porque ya han mejorado. Y van mejorando y a medida que van viendo sus dibujos del pasado, o sus ilustraciones, o lo que sea, o sus modelos 3D, y cada vez les gustan menos. ¿Por qué? Porque como va mejorando, pues a vosotros os va a pasar lo mismo. Cuando vayáis programando, iréis viendo el código del pasado y entonces es como mirar a una persona que a lo mejor estaba programando y tenía un tenedor para darle ahí al teclado de forma un poco aleatoria y por eso programaba tan mal. Yo qué sé. Es horroroso todo. Vale, perdón. Vamos a seguir, por favor. No nos volvamos locos. Vale, entonces hemos hecho el tema de los constructores, ¿vale? Hemos visto sobrecarga de constructores. Hemos visto llamadas a propios constructores para hacer esta cadena tan bonita de constructores. Y entonces ahora ya nos permite que yo cuando creo un player, como podéis ver, veis ahí, pone 1 de 4. Eso quiere decir que tengo yo 4 sobrecargas para ese constructor, ¿vale? Si queréis acceder a eso, le dais control espacio, perdón, no, control espacio es el otro. Control shift espacio y nos accede a la lista de parámetros de la función en la que tengamos puesto el cursor, ¿vale? Y entonces así podemos ver. Luego, en algún momento veremos el tema de Doxygen para poder poner comentarios en el código en cuanto a que yo pueda poner, yo cuando eh, veis que aquí console me pone representa los flujos de entrada, salida y error estándar para la bla 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 bla. Pues eso se puede poner con un tipo de comentario especial que ya veremos. Que es que tampoco me quiero liar ahora con eso. Eso ya es tema de documentación y es algo que. Uf, la documentación. O sea, leerla está guay, hacerla no es tan guay. Vale. Entonces, vale, disculpad. Entonces,
ahora ya tenemos un constructor. Podemos crear nuestro personaje. Vamos a poner 150 puntos de vida. Va a hacer 5 de daño. Y va a llamar Manuel. Vale, entonces yo ahora, como veis, funciona todo súper espectacular. Ay, muy bien. Este no, este. Hola, mi nombre es Manuel. Vale, y ya estaría. Vale, y eso es el tema de constructores, sobrecarga de constructores y llamadas entre constructores. Vale, hasta aquí guay. ¿Alguna duda de esto? Parece que no. Vale, pues ahora quería explicar un concepto que se llama estaticidad, que es con lo que voy a acabar la clase. Lo voy a explicar rápidamente. Voy a ver si alguien tiene la respuesta a la pregunta de ayer. La voy a volver a plantear porque probablemente la mitad de lo que estáis en el directo o sea, no estaríais ayer. Y ya luego, pues cerramos esto por ahí, ¿vale? Que yo también tengo que de hecho estoy intentando actualizar los apuntes a tiempo, pero no me da tiempo porque claro, ahora como he hecho una clase seguida, 2 días seguidos, pues los apuntes están un poco desactualizados. Pido perdón. Vale, continuemos. Estaticidad en una clase. Em, Esto es muy sencillo. A nivel de teoría y a nivel de uso, requiere hacer ejercicios para entenderlo. Por cierto, hablando de ejercicios, si alguno necesita que le ponga algún ejercicio para practicar, que me lo diga en Discord. Y en Discord os dejo ejercicios para hacer, ¿vale? Y también el tema de, como no sé si tendréis entregas de ahora de final de curso, si necesitáis ayuda con alguna entrega, decídmelo y podemos planificar un día para varios. Si sois varios que tenéis dudas con esa misma entrega, planificamos un día y esa clase trabajamos a lo mejor en esa entrega y así os resuelvo dudas para que podáis, porque sé que estáis a final de curso y os puede venir muy bien el tema de, más que entregas, examen. No, bueno, el examen no lo puedo hacer por vosotros. Y creedme que no es la primera vez que me lo proponen, ¿eh? Algunos sois un poco desgraciados. El examen no. Las entregas os puedo ayudar. Pero el examen lo tenéis que currar vosotros. Vale. Pues a eso iba. Que si tenéis alguna entrega o alguna cosa especial que queráis ver, decídmelo y planeamos un día y lo vemos específicamente, ¿vale? Que sé que el final de curso, además con toda esta mierda de la pandemia, tiene que ser todavía peor. O sea, yo tengo alumnos que lo han estado pasando fatal, el tema del estrés y que no duermen y tal, porque toda esta situación es un poco una mierda. Oh, ok, entonces, estaticidad. Lo voy a explicar de forma un poco teórica. No voy a plantear... eh, bueno, sí, puedo plantear ejemplos. Bueno, sí, puedo plantear ejemplos. Vale, ¿qué es la estaticidad? La estaticidad eh, habla... Es que no quiero hablar del tema de memoria, es que siempre me voy ahí. Vale, digamos que cuando nuestro programa se ejecuta, las clases, evidentemente, el código del programa están guardadas en un sitio y los objetos de esas clases están guardados en otro, ¿vale? Entonces, toda la parte estática de la clase se guarda con la clase y toda la parte no estática de la clase se guarda con los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el funcionamiento del constructor está guardado en la clase, o que sea un método que se llama, bueno, constructor es especial. El funcionamiento de talk está guardado en la clase, ¿vale? Es un método que solo se puede llamar a través de un objeto, pero su definición a nivel de código máquina está guardado en la clase, ¿vale? Imaginad un espacio en el programa, un cuadradito, que es que representa la clase y ahí está definido lo que es el objeto, pero tiene las definiciones abstractas de las cosas, ¿vale? Es decir,
la clase tiene una definición, sabe que tiene un objeto health, pero la propia clase en sí no tiene un objeto health al que yo pueda acceder. ¿Esto qué quiere decir? Que yo si voy aquí, pongo la palabra player, que es la clase, y pongo punto para acceder a la clase, ¿vale? Porque las clases también se pueden acceder, que es a lo que estamos yendo ahora. Pues fijaos que yo no puedo acceder. De hecho, bueno, diréis, claro, no puedo acceder porque es privado. Listo. Vale, vamos a ver público. No os enfadéis. Vale. Pues yo no puedo venir aquí y decirle, uy, ¿y por qué yo no puedo poner aquí health? Oh, ya voy a ponerlo, voy a forzarlo, a ver qué me dice. Yo pongo health y, evidentemente, error. Estoy accediendo a una variable que pertenece a los objetos, intentándolo hacer a través de la clase. Entonces, si yo pongo el puntero encima para que me diga qué error tengo ahí, dice: se requiere una referencia de objeto para el campo, método propiedad player.health no estático. Vale, entonces, con esto que he explicado, el tema de la estaticidad es que todo miembro estático de una clase es accesible y pertenece a la clase, mientras que todo miembro no estático de una clase es solo accesible desde los objetos de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tampoco puedo aquí acceder al método talk, porque es un método no estático. Sin embargo, si yo quiero tener un método estático, lo puedo definir como estático. A ver, public static void method. Vale. Entonces aquí podemos decir, esto es un método estático, ¿vale? Entonces yo, fijaos que ahora yo sí que puedo, no puedo hacer a talk porque es no estático, pero a este método sí puedo, porque es un método estático, ¿vale? De nuevo, los miembros estáticos de una clase son accesibles a través de la clase, con el operador de acceso, el punto, ¿vale? Mientras que los miembros no estáticos de una clase son solo accesibles desde instancias, es decir, objetos de la clase. Y aquí tenemos el ejemplo. Ese method es un método estático que he creado en la clase player y puedo acceder a él a través de la clase. Mientras que talk es un método no estático y solo puedo acceder a través de un objeto de tipo player, que es el que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Y diréis, ¿y se puede acceder a un objeto estático desde un objeto, o sea, perdón, a un miembro estático desde un objeto? Pues en César no se puede, ¿vale? Fijaos que aquí no puedo acceder a ese método. Pero hay otros lenguajes que sí lo permiten, ¿vale? Hay lenguajes que creo que era Java el que lo permitía. No estoy seguro, no me acuerdo. Hace 4 años que no utilizo Java. Pero bueno, creo que, bueno, sí. Lo que otros lenguajes permiten es que tú puedas acceder a los miembros estáticos tanto desde la clase como desde los objetos. Mientras que los no estáticos solo desde los objetos. En el caso de C#, los estáticos solo desde la clase y los no estáticos solo desde los objetos. ¿Vale? Y ese es el tema de estaticidad. Y no tiene más. ¿Vale? Podríamos definir lo que es una clase estática, pero lo voy a dejar para más adelante. Y diréis, pero con los atributos se puede hacer lo mismo. Se puede hacer exactamente lo mismo. Yo puedo tener un atributo estático. Yo puedo tener,
un atributo estático que pertenece a la clase. Y de nuevo, puedo acceder a través de la clase. Pero no a través... Bueno, sí, yo qué sé. Pero no a través del objeto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis que no puedo acceder? No está aquí en la lista. Y ese es el tema del tema de static. Static, o sea, estático y no estático es que es muy sencillito. ¿Vale? Los miembros estáticos de una clase se pueden acceder desde la propia clase. Los miembros no estáticos de una clase solo se pueden acceder desde los objetos instanciados de la clase. Y ya está. Luego con ejemplos, si tuviésemos más tiempo, podríamos ver algunos ejemplos de usos. Pero es que no tenemos tiempo. De hecho, prefiero que intentéis hacerlo vosotros, con ejercicios y tal, y planteéis dudas el próximo día. Y habíamos dicho, íbamos a ver esto. ¿Y había dicho algo más? Porque la verdad es que no recuerdo. Practicidad. Sí, ya, ¿no? ¿Alguien se acuerda de que se había dicho de ver una cosa? Es que no sé. Creo que había dicho que iba a haber una cosa más, pero ahora no me acuerdo. No sé si he dicho que iba a terminar con estaticidad. Hmm. Ah, sí, sí, cierto. Gracias, Jensuo. Sí, 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 sí. Vale. Pues vamos a aparcar entonces esto de la clase, que ya hemos visto estaticidad. Y entonces, ayer, cuando vimos sobrecarga de funciones, vimos el tema de cómo se distinguen las funciones entre sí cuando están sobrecargadas, que es con el tema de la firma o signatura de la función. ¿Vale? Recordemos que las funciones sobrecargadas se distinguen entre sí, primero por el número de parámetros, segundo por los tipos de los parámetros y tercero por el orden de los tipos de los parámetros. Es decir, entre estos dos métodos yo los distingo porque uno no tiene ningún parámetro y el otro tiene uno, ¿vale? Eso sería como el primer nivel. Entre estos dos yo los distingo porque teniendo el mismo número de parámetros, uno es un string y otro es un integer, ¿vale? Y luego podría tener otros métodos que tengan dos cada uno y uno sean int float y el otro sea float int, ¿vale? Que eso sería el tema que decimos de el orden de los tipos de los parámetros. Entonces ayer planteé esta duda. Si yo tengo estos dos métodos, perdón, estas dos funciones en sobrecarga, que una admite un valor integer, int, y el otro admite, la otra función admite un valor entero sin signo, es decir, que siempre es positivo, cuando yo haga aquí esto, ¿a cuál de los dos métodos va a llamar? Perdón, métodos, que como estoy ahora con lo de las clases, ¿a cuál de las dos funciones va a llamar? ¿A esta o a esta? Esa era la duda. No sé si alguien se atreve a responder. Ni idea, vale. Vale. Hombre, lo podemos hacer, ¿no? Vamos a comentar esto. Para comentar rápidamente un bloque de código, lo seleccionáis y le dais a Control K, Control C, ¿vale? Y para descomentarlo, Control K, Control U. ¿Ok? Si veis, de hecho, ya lo dije hace un par de clases. Una cosa muy guay en Visual Studio es irse aprendiendo algunos atajos de teclado, ¿vale? Para poder programar más rápido. Porque hay muchas funciones en Visual que al principio no se usan y luego las descubres y dices, Dios mío, esto me puede ahorrar un montón de tiempo. Como por ejemplo el tema de poner comentarios. Vale, pues vamos a ver qué ocurre. Si yo hago esto, fijaos que las funciones lo que hacen simplemente es poner por pantalla o int o uint, ¿vale? Pues yo la llamo, pues llama int. Hmm. ¿Por qué llama int? Pues porque esto es una constante de tipo int, ¿vale? Ya veremos el tema del hardcoding y las constantes globales que se crean cuando hacemos esto. Porque aquí yo en realidad, aunque ponga un 1, César aquí no está entendiendo un 1. Sí, a ver, sí entiende un 1, pero no.
lo que está haciendo es, en una cosa que se llama constante global, guarda ese 1 y cuando la tenga que volver a usar, porque encuentra otro 1, llama a ese espacio de memoria. Es que es una movida muy rara, ¿vale? Pero son cosas de optimización de compiladores que nosotros nunca vemos, ¿vale? Pero técnicamente lo guarda como constante de tipo int32. Si yo quisiese que esto fuese un valor uint, ¿vale? Tendría que hacer evidentemente un casting. Que un casting, recordamos que no es lo de ir a cantar delante de gente, ni nada parecido, sino que es forzar una conversión de tipos, ¿vale? En este caso yo lo que le he dicho es, quiero que este 1 lo interpretes como un uint. Entonces lo que va a hacer es, va a coger el 1, que es un integer, y va a hacer una cosa que es conversión de tipos, que ya veremos cuando llegue... Bueno, no sé si en César... No, de hecho en César no estoy seguro de que sí se puede hacer. En C++ sí, pero en C es que no voy a aventurar, no lo sé. Y lo que hace por dentro es, básicamente, pues hace una magia. Si algún día lo vemos, os lo explico, pero es que es a nivel de bits. Y transforma el número para que sea pues un 1 de uint, ¿vale? Porque, bueno, es que cuando nosotros guardamos un 1 como integer, no está guardando un 1 a nivel de bits. O sea, no está guardando un montón de ceros y al final un 1. Está guardando otra cosa, que ya veremos en su momento por qué lo hace así, ¿vale? Pero bueno, eso es cuando veamos cosas a nivel de bit en C++, que llegará dentro de unos meses. Ahora mismo estamos con cosas más sencillas. Pues entonces, como yo le he dicho que este 1 lo quiero que lo interprete como uint, pues ahora sí que llamará esta función, ¿vale? Entonces me dirá parámetro uint, ¿vale? Entonces, esto es simplemente una pregunta rebuscada del tema de sobrecarga de operadores, pero de sobrecarga de funciones, ¿vale? Que es básicamente cuando los tipos son muy parecidos, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al momento y volvamos a retomar tipos de datos, porque los datos iremos retomándolos poco a poco, en lugar de verlo todo lo que tiene tipos de datos, en lugar de verlo todo, porque os puedo matar, como os expliqué todo lo que son tipos de datos, pues cuando necesitemos avanzar un poquito, pues iremos con pequeñas pildoritas de información para que no os muráis, ¿vale? Entonces hay una movida que es las conversiones de las funciones de conversión automática, las conversiones implícitas, las explícitas, y cuando llegue en su momento los explicaré en profundidad. Bueno, pues visto esto, pues nada, os recomiendo que os unáis a Discord. Ya he visto que Jensuo se ha unido. Maravilloso todo. Tengo que configurar un poco mejor el canal de Discord, que está un poco regular. Ah, pues gracias a ti, Jensu. A mí también me ha servido que hayas estado ahí siguiendo y comentando ahí en el chat. Es guay tener un poco de feedback. Porque en otras clases ha sido como parecía que estuviese hablándole al vacío sideral. Aunque he tenido espectadores y tal. Pero es guay que tener seguimiento y que interactuéis. Vale. Pues, ¿qué vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase ya vamos a ver lo que quería Jensuo, que era el tema de herencia, creo. Espero que te haya servido. Bueno, ya ha dicho que le ha servido mucho el tema que hemos visto de clases. La clase de mañana será herencia, ¿vale? De nuevo, os recomiendo que reviséis lo que hemos visto, miraos los apuntes de clase, plantead dudas, intentad hacer ejercicios. Ya os digo, si queréis ejercicios en Discord os los puedo pasar. Y si necesitáis resolver algún ejercicio específico, lo que sea, pues planteadlo en Discord y planeamos una clase para verlo guay, ¿vale? Pues venga, muchachos. No sé si se me oye muy... No sé, igual, a lo mejor. Es que yo me oigo al nivel de mi ordenador, no al nivel de la salida que os sale a vosotros en el stream. Pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy en clase. Espero que os haya servido y nos vemos mañana a la misma hora.